Bueno, me parece que sí, definitivamente es un suceso por demás relevante, porque no es fácil hablar de una tradición tan prolongada, una tradición tan longeva, como es la que tiene que ver precisamente con la educación del derecho, con la educación jurídica en nuestro Estado. 195 años, pues evidentemente es una enorme cantidad de tiempo, pero que nos deja en claro que esa tradición jurídica, sobre todo en el Estado de Querétaro, pues es una tradición perfectamente bien acendrada, perfectamente bien arraigada, que pues implica que tenemos una sociedad que pues efectivamente conoce y reconoce la importancia, la trascendencia de que nuestros comportamientos se apeguen siempre, se adecuen a lo que jurídicamente es lo correcto, y por supuesto que para lograr esa sociedad como la que tenemos en la actualidad, se necesita de un enorme cúmulo de conocimientos, un enorme cúmulo de tiempo, y pues todo ese tiempo en el que se ha enseñado la carrera de licenciado en Derecho, propiamente la carrera de Derecho en nuestro Estado, pues es justamente lo que hace que contemos con una sociedad bastante razonable, con una sociedad adecuada, de tal manera que es un suceso, me parece, digno de celebración, y sobre todo que nos sirva como de acicate para que podamos seguir caminando en ese rumbo, que sigamos ampliando la enseñanza del derecho, no nada más para los abogados, sino también para toda la sociedad en general. Bueno, indudablemente que cuando yo ingreso a la Facultad de Derecho, nos remontamos a un lejano año de 1982, pues definitivamente era un verdadero privilegio poder ingresar a la Facultad de Derecho, porque pues la demanda era bastante elevada, lo sigue siendo en la actualidad, ¿verdad? Pero pues se ha ampliado un poquito más la oferta educativa, pero en aquel entonces pues era muy cerrado, funcionaba solamente uno y cuando mucho dos grupos por cada uno de los niveles educativos, y el simple hecho de ingresar ya representaba un verdadero esfuerzo, ya representaba un verdadero logro, y pues me parece que como lo es en la actualidad, estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro es, pues evidentemente, hacerlo en la mejor institución de derecho que existe en el Estado, que definitivamente tiene su excelente nivel en el ámbito nacional, en el ámbito latinoamericano, de tal manera que el haber logrado ingresar a la facultad y aprovechar los conocimientos que ahí se establecían, pues se consideraba y se sigue considerando como una verdadera diferencia, un verdadero privilegio, que lamentablemente no muchas personas tenían en aquellas épocas. Todavía sigue siendo en las mismas condiciones, pero definitivamente tener el gusto de estar estudiando en la mejor institución de enseñanza de Derecho del Estado de Querétaro. Ciertamente, yo soy hijo de un connotado licenciado en Derecho, el maestro Juan Francisco Durán Guerrero, que también impartió cátedra en la Facultad de Derecho durante una buena cantidad de años. Y bueno, pues eso seguramente que me llamaba la atención, estar observando, estar analizando cuáles eran las actividades que llevaba a cabo. Por supuesto que sin dejar de considerar muchas otras opciones educativas, que no eran así como que tan variadas en aquellos tiempos, pero que definitivamente ofrecían otras opciones u otras posibilidades, y a pesar de haberlo considerado como eso, como mera posibilidad, pues definitivamente me incliné para continuar con ese camino que de alguna manera había yo visto, probablemente de lejecitos, no de manera tan detallada, pero que ya conocía de alguna manera. Acompañando a mi papá, por ejemplo, pues observaba cuáles eran las actividades que llevaba a cabo, cuáles eran las problemáticas que eventualmente tenía que enfrentar, y pues eso me fue llamando bastante la atención. Me invitaba también pues a participar en sus lecturas, me invitaba a participar por ahí más o menos en sus experiencias, y pues eso casi que de manera muy natural me llevó hacia el estudio de la carrera de licenciado en Derecho. Bueno, desde luego que la época o el tiempo que uno transcurre como estudiante, pues no se la pasa ahí eternamente con el papá que lo esté llevando de la mano, la mamá que lo regaña, lo que sea, ¿verdad? Entonces, tuve la posibilidad de tener así como cierta libertad y flexibilidad durante esos tiempos,
hice mi preparatoria, por ejemplo, aquí en este mismo edificio, en lo que en aquel entonces era la Preparatoria Centro, y pues evidentemente ahí teniendo todas las experiencias y todas las vivencias de lo que es la universidad pública. Provenía yo también de una secundaria pública, la secundaria federal número 1, en donde pues se tiene ese gran gusto y privilegio de conocer cualquier cantidad de personas, de cualquier nivel y demás, y pues simplemente ir teniendo las vivencias y todo. Vivencias que a veces pues no son así como que tan agradables, a veces que sí son más, algunas que son riesgosas, unas que no lo son tanto, y pues simplemente irlas sorteando, quizás sí con el consejo, con alguna guía, pero pues sorteando esas eventualidades para seguir simplemente enfocado a la vida educativa, porque también tuve ese privilegio, ¿verdad?, de que me permitieran enfocar mi atención precisamente a lo que tiene que ver con la preparación, y de ahí seguí el caminito hasta llegar a la Facultad de Derecho. Híjole, pues retos siempre los va a haber. Definitivamente son muchas cosas las que se van viendo en el camino, unas que se alcanzan, otras que no se alcanzan. Creo que pues hemos recorrido una trayectoria más o menos interesante. Tuve muchos privilegios, como son, por ejemplo, el haber fungido primero como secretario académico de nuestra facultad y poquito tiempo después como director de la propia facultad. Situación que fue un tanto cuanto peculiar en mi caso, porque a pesar de que legalmente no se concibe como tal, a mí me tocó transitar durante 3 periodos diferentes de director, pero de manera consecutiva, porque primeramente tuve un interinato cuando se separa de la dirección el maestro Salvador García Alcocer, con quien yo era secretario académico, y después termino su periodo de director. Después tengo la posibilidad de resultar electo director, luego me reelijo como director, lo cual estaría haciendo un 3er periodo, y bueno, fueron aproximadamente 5 años que estuvimos al frente de la misma, en donde pues también tuvimos la posibilidad de ver allí algunas cosas. Después pues actividades dentro del gobierno, primeramente como subprocurador del Estado, algunos años después como Procurador General de Justicia, y pues combinándolo con otro tipo de actividades, como sería lo de la notaría, como sería el asunto del ejercicio libre de la profesión, que durante muchos años también se ha venido llevando a cabo. Y por supuesto que dentro de todas esas actividades, pues en el camino quedan por ahí algunos pendientes en que si pudiera yo haber salido adelante, por ejemplo, en la dirección para hacer otro tipo de actividades, abrir otro tipo de programas educativos, otro tipo de especialidades, que definitivamente pues el tiempo de repente ya no da para tanto, pero me parece que en lo personal pues son una buena cantidad de amplias satisfacciones y pues detallitos que quedan pendientes, pero que todavía seguramente habrá tiempo para irlos cumpliendo poco a poco. Híjole, son mensajes así como que muy encontrados, ¿verdad? Porque algunos son de mucho entusiasmo, pero algunos otros son de mucha cautela, de mucha atención, de mucha precaución. De mucho entusiasmo en el sentido de que la carrera de licenciado en Derecho, a pesar de que muchas personas o algunas personas como que no la quieran reconocer como tal, es una actividad que resulta total y absolutamente esencial para el buen desarrollo, para el buen desenvolvimiento de cualquier sociedad, de cualquier agrupación humana, porque en la medida en la que no contemos y respetemos con un determinado número de normas jurídicas, de normas de comportamiento que nos permitan estar conviviendo armoniosamente con nuestros semejantes, pues definitivamente estamos condenados a que esa sociedad definitivamente desaparezca. De tal manera que campo de acción, campo de actividad, incuestionablemente siempre va a haber mucho. Cada vez son más las especialidades, cada vez son más los estudios especializados, de tal manera que se puede diversificar sobremanera y se tiene una muy buena perspectiva dentro de lo que es la carrera de licenciado en Derecho. Desde luego que invitarlos a que aprovechen todos estos avances tecnológicos, científicos y de toda naturaleza que tenemos en la actualidad, en donde pues ya resulta verdaderamente accesible y sencillo el poder encontrar el conocimiento que se busca. Ya no hay necesidad de que se vayan a encerrar forzosamente en la biblioteca o que vayan a buscar en la librería a ver qué obra de consulta les puede ser de utilidad, porque pues a la mano ya se tiene absolutamente todo en la tableta, en el teléfono, en la computadora,
y pues se tienen muchísimas posibilidades como para poder obtener esa formación profesional. Pero por otro lado sí necesitamos ser muy cautelosos en el sentido de que, por supuesto, que el número de personas interesadas en la profesión cada vez es más elevado. Definitivamente es mucha la competencia, son muchas ya las instituciones educativas que imparten esta opción de la carrera de licenciado en Derecho, cosa que durante mucho tiempo no sucedió porque nuestra facultad prácticamente era la única que estaba en posibilidad de hacerlo. Ahora ya tenemos cualquier cantidad de institución y entonces deben ser conscientes de que la competencia va a ser bastante complicada. Deben de ser conscientes de que la ciencia y el derecho se ha venido revolucionando, pero de manera verdaderamente impresionante, y que no sigamos pensando que concretamente la ley a fuerzas es lo que establece, porque existen otro tipo de fuentes, existen otro tipo de disposiciones que debemos de también tomar muy en consideración, ya no nada más es lo doméstico, sino lo que tenemos a nivel global, razón por la cual pues la invitación a los muchachos de que aprovechen y valoren todas esas ventajas que en la actualidad tienen. Ya no es tan complicado, ya no es tan sacrificado el poder estudiar esta carrera o alguna otra, ¿verdad? Porque ya se tiene acceso en ese sentido, pero por otro lado que sí sean conscientes de que no nada más es de estudiar 2 o 3 libritos y ya sentarse a cobrar dinero, sino que va a ser un verdadero esfuerzo, un verdadero sacrificio para que puedan cumplir con la función que les corresponde, que no consiste nada más en ganar dinero o en remuneraciones, sino que consiste precisamente en promover que prevalezca la justicia, que prevalezca el derecho y que de esa manera podamos disfrutar de una sociedad perfectamente armónica.